Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos platicando con el doctor Ricardo Pasco, diplomático y experto en asuntos políticos. Doctor Ricardo Pasco, ¿qué significa que nos están queriendo convencer de que esta militarización de la Guardia Nacional y que este fortalecer a los militares con empresas privadas, etcétera, eh, es un paso para la seguridad? Es decir, quieren decir que con esto la seguridad va a ser mayor, la criminalidad va a reducir, etcétera. Cuando hemos visto que esto no ha funcionado, no funcionó en el gobierno anterior y en el antes del anterior. ¿Frente a qué estamos otra vez? ¿Un engaño? ¿Una tomada de pelo? ¿Qué es? No, yo creo que estamos ante, como yo decía anteriormente, a un cambio de régimen político asusado por el caos Ujú. y de alguna manera cobijado por el caos. El caos que hay porque no hay absolutamente ningún indicio, Ricardo, de que esta modificación de la inclusión de la Guardia Nacional dentro de la Sedena vaya a resolver el problema de la criminalidad en el país. Incluso ahora el alegato tanto de Morena como de algunos elementos del PRI en el sentido de que pregúntenle a la gente si quieren que las Fuerzas Armadas sigan en la calle. Pues claro, la gente te va a decir que sí, porque no hay de otra ahorita, porque no han creado realmente una Guardia Nacional alternativa, no han en absoluto fortalecido a los policías municipales y estatales y fortalecido todo el sistema de procuración de justicia. Han desmembrado todo eso y entonces lo que va quedando pues, son las Fuerzas Armadas. Pero se llama militarización, es dejar a la sociedad en la indefensión completa por las políticas públicas que han ejercido. En vez de crear una policía nacional fuerte, desmembraron la policía y hoy estamos viviendo la consecuencia de eso. En vez de haber tomado la policía federal que existía y resolver o atender lo que decían que estaba mal ahí y corregirlo y avanzar, en vez de eso desmembran todo, fingen que están creando un nuevo organismo y ahora resulta que el presidente argumenta que se tiene que pasar a la Sedena, a la Defensa Nacional, porque puede caer en corrupción, es decir, lo que está admitiendo es de que no creó nada, nada útil, nada funcional. Entonces, de verdad, lo que nos está dejando el gobierno es un desastre absoluto y es en el contexto de ese desastre y la zozobra social que genera que argumentan ahora este tema y van a ir a fondo en la creación de un nuevo régimen político basado en el criterio de seguridad nacional. Y esa va a ser la nueva tesis Claro, la para nueva. fundamentar un nuevo régimen político, Ricardo, un régimen político autoritario basado en el criterio de que la seguridad nacional está en peligro y por eso emplean seguridad nacional para construir un tren, seguridad nacional para no dar a conocer los datos del aeropuerto Felipe Ángeles, seguridad nacional para no develar con toda claridad los datos sobre qué está haciendo la Marina en la aduana. O sea, todo está tendiendo a utilizar el pretexto de la seguridad nacional para borrar la transparencia y la rendición de cuentas en México. Y cuando tú haces eso, tú estás preparando un régimen autoritario. Claro. Y es un régimen, insisto, basado en las armas, para no ir más lejos, y los acuerdos de los políticos. Y en este caso, todo indica que el acuerdo de los políticos, de los civiles, impuesto de alguna manera o aceptado o también pactado con las Fuerzas Armadas, es una especie de paz narcótica. Es decir,
acordar con los grupos criminales de alguna manera el trasiego de drogas, pero que sea pacífico, que no se anden matando tanto, que no estén creando el caos social. Lo que sucede, sin embargo, es de que eso no puede suceder como sucedía en los años 80, cuando lo negociaba Bartlett, porque él es realmente el creador de este modelo. Eh, lo podía hacer porque había un cártel poderoso. Pero cuando tienes dos cárteles poderosos y varios cárteles más pequeños, pero muy potentes, no va a haber Pax Claro. Napoleona en México. Esa es una ilusión absoluta. Y lo que tenemos entonces enfrente es un régimen cívico-militar tratando de acordar con los narcos, mientras la sociedad vive en la zozobra, en el temor y sintiendo que el país pierde futuro. ¿Qué pasa con el PRI que de pronto rompe la alianza y se va a los brazos de la militarización? Bueno, en primer lugar, es un sector del PRI. Hay que ver si realmente es todo el PRI o no es el PRI, porque hay ahora sí muchos PRIs. Ujú. Por ejemplo, el PRI del Estado de México, que quiere la alianza con el PAN y el PRD porque sabe que así puede ganar las elecciones y sabe que si no, pierde las elecciones. Grupos como el Atlacomulco dicen, Alito, olvídate de tu defensa, lo importante es salvar lo que tenemos como PRI. Los senadores del PRI coinciden con esa visión, podríamos pensar, del gobernador del Estado de México, y esos son los grandes retos que hay enfrente. Yo tengo la impresión de que eventualmente el PRI en la Cámara de Diputados va a tener que ir modificando, soslayando, eventualmente o retirando o ya no apoyando la iniciativa por razones de sobrevivencia, Ricardo. Es un tema de sobrevivencia. Ya olvídate de principios, ya ni pienso en los principios, ¿no? Pensemos en el principio de la sobrevivencia, que es, según Darwin, el inicio de la vida. Claro, el Eh, origen de todo. Ahí empieza todo. Y Bueno, si el PRI quiere sobrevivir, va a tener que modificar esa conducta de sus diputados y de su dirigente, aunque implique incluso, lo digo así, sacrificar al dirigente, ¿no? Y que vaya al desafuero. sí, sí. Por último, un par de minutos, doctor Ricardo Pasco, ¿qué pasa con la ONU, que ya empezó a ver esto con preocupación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sobre todo, ¿qué pasa con los socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá? Estas fuerzas externas no son cualquier cosa y me parece que no estarían muy de acuerdo. No, hay alarma internacional con relación a México. Eso no lo duden y que tu público no dude de que hay alarma en todo el mundo con lo que está pasando en México, porque esta idea de que podría haber eh, hay violaciones constantes al Estado de Derecho en general en México por parte del gobierno, apoyado por el presidente de la República, quiere decir que México no es un país confiable. No es confiable para los socios, pero tampoco es confiable particularmente para los amigos de Sudamérica, porque están viendo que es un gobierno que un día dice una cosa y otro día otra. Entonces, nuestro descrédito a nivel internacional es brutal, pero además la idea de que podría gestarse este régimen cívico-militar, que no es solamente mi idea, son ideas que se leen en publicaciones internacionales, la gente advirtiendo las consecuencias de los gobiernos cívico-militares en América Latina, sus historias nefastas que han traído como consecuencia para las poblaciones, es una cosa de gran preocupación.
Pero junto con eso, el ingrediente del narcotráfico y el crimen organizado acrecenta el problema varias veces, Lo Ricardo, y multiplica. hace que la alarma es un tema compartido por muchas organizaciones de gobiernos, pero también de partidos políticos, incluso amigos de México, que dicen qué está pasando ahí, qué es lo que están planeando, cómo es que van a poder sostenerse incluso en la órbita democrática. Claro. México se mueve hacia la órbita autoritaria, dictatorial, se va a volver inviable. Entre otras cosas, Ricardo, y concluyo con esto, 20 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. ¿Qué van a hacer ellos que creen en la democracia, han florecido en la democracia y de repente ver su país convertirse en un régimen autoritario y enfrentado a Estados Unidos como enemigo de Estados Unidos, los va a convertir a ellos en enemigos de Estados Unidos? Y eso es social, política y económicamente inviable. Entonces, el reto es mayúsculo y creo que el aventurarismo de López Obrador va a tener que dar lugar a un replanteo general de hacia dónde vamos como país. Doctor, se nos terminó el tiempo, le aprecio, le agradezco. En otro momento seguimos platicando. Muchas gracias. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, todavía tenemos más.